Bueno, Yeran ahí me comentó que habían algunos profesores empezado a revisar sus certámenes. Algunas preguntas. El profesor Philip había realizado unas preguntas de ustedes. Bien, vamos a empezar entonces. Como les estaba comentando, la clase pasada nos quedamos viendo lo que era diagonalización y yo les decía que una transformación lineal, recordemos que las transformaciones lineales en las cuales estamos trabajando ahora van de un espacio vectorial al mismo espacio vectorial. Vamos a decir que esta transformación lineal es diagonalizable si existe una base, de tal forma que la matriz asociada a esta transformación lineal con respecto a esta base es diagonal. ¿Bien? Teníamos un teorema que nos dice que si la transformación es, o la transformación es diagonalizable, si solamente si existe una base del espacio vectorial formada solo por vectores propios de T. Entonces nosotros ahora ya sabemos, ¿de acuerdo?, cómo encontrar esa base, ya sabemos quién va a ser esa base. Y lo habíamos escrito de esta forma. Trabajamos un ejercicio en el cual estábamos trabajando con una matriz A, como podemos observar. Nosotros calculamos en la página siguiente los valores propios, calculamos los espacios, los subespacios propios, tomamos dos vectores propios y vimos que eran LI, obviamente uno del primer valor propio y otro del segundo valor propio, y vimos que eran LI, es decir, al ser LI y al ser 2 forman una base de R2, de tal forma podemos formar nuestra matriz D. La matriz D siempre va a ser la matriz diagonal. ¿Y por quién está formado? La diagonal va a estar formada por los valores propios. En este caso la matriz tiene valores propios 0 y 7 y los escribo. En la matriz diagonal 0 y 7. Esa va a ser nuestra matriz D. Y la matriz P que vamos a escribir va a estar formada por los vectores propios. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado. Si usted acá en la primera columna de la diagonal le escribió el valor propio 0, acá tiene que ir su vector propio asociado. Por eso señalé en rojo. Tiene que llevar un orden, porque si usted no lleva un orden, no se satisface esta igualdad. Bien, y acá ingresamos el 7, el valor propio y su vector propio asociado, uno de sus tantos vectores propios asociados. Luego, como es diagonalizable, se satisface que la matriz con la cual nosotros estamos trabajando se puede escribir como la matriz A, y en general cualquier matriz, siempre y cuando encontremos esta matriz P, se puede escribir como P por D por P a la menos 1. Entonces nosotros ya sabemos cómo diagonalizar una matriz. Bien, entonces acá va a ir la matriz P que va a ser los vectores propios, acá la matriz D cuya diagonal está formada por los valores propios, es una matriz diagonal y acá sería la inversa de P. Bien, y la matriz A va a ser igual a esto, se puede comprobar rápidamente que multiplicando y calculando. Entonces, ¿dónde está acá? Entonces aquí ustedes van a tener que partir con una transformación lineal, ¿de acuerdo? Van a tener que partir con una transformación lineal y calcular sus valores y vectores propios y después diagonalizarla. ¿Bien? Vamos a seguir. Bueno, esto es lo que hicimos en la clase pasada y recordemos que la inversa de una matriz se puede trabajar ampliando la matriz por la diagonal y llegar finalmente acá, o también utilizando alguna fórmula que ustedes conocen. Pero la pregunta es, ¿para qué nos sirve en este caso poder diagonalizar una matriz? Bueno, para poder calcular potencias grandes de la matriz. Por ejemplo, acá hemos calculado lo que es la enésima a elevado a n, bien, n veces multiplicado a, que en resumen, según lo que trabajamos, va a ser igual a 7 elevado a n menos 1 multiplicando por la misma matriz A. Es decir, si usted quiere calcular A elevado a 100, es simplemente 7 elevado a 99 multiplicado por esa misma matriz A. ¿Bien? Bien. La demostración anterior que nosotros habíamos visto, tal como lo dice esta observación, nos sirve para nosotros poder encontrar la matriz P. ¿Bien?
Ahora bien, si solo se desea saber si es o no diagonalizable, vamos a observar el siguiente teorema que nos dice lo siguiente. Observen bien, si en el certamen a usted le preguntan, ¿esta transformación lineal o esta matriz es diagonalizable? No le piden diagonalizar, solamente le preguntan, ¿es o no diagonalizable? Vamos a utilizar este teorema, que nos dice lo siguiente. Si tenemos las multiplicidades geométricas de los valores propios de t, entonces nuestra transformación va a ser diagonalizable si la suma de esas multiplicidades geométricas, si la suma es igual a la dimensión del espacio V. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que T, que es la transformación lineal, es una transformación que va de B en B y obviamente B es un espacio vectorial sobre un cuerpo K. ¿De acuerdo? Entonces, ahora la pregunta es, si solamente le preguntamos, ¿eso no diagonalizable? Nos bastaría simplemente con calcular valores propios, calcular vectores, el subespacio propio asociado, ver las dimensiones de ellos, que sería la multiplicidad geométrica, sumarla, y si esa suma es igual a la dimensión del espacio, usted dice, es diagonalizable por esto. Bien. Otra cosa es que le digan diagonalice. Ahí ya tenemos que hacer todo el proceso que hemos visto en el ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Entonces observen lo que dice la demostración. De la propiedad 2 que vimos nosotros, sabemos que la unión de las bases de los subespacios propios es LI. Ya lo demostramos antes. La base del subespacio propio asociado al valor propio lambda sub i tiene G sub i vectores, pues la dimensión de este espacio es G sub i. Recordemos que G sub i es la cantidad de vectores LI que tiene o que genera el subespacio propio, que genera al subespacio propio, ¿de acuerdo? Y el G sub i vendría a ser nuestras multiplicidades geométricas en este caso. Por la dimensión de este espacio G sub i, como les digo, por lo tanto, la unión, cuando yo uno todas estas bases, vamos a sumarlas, ¿de acuerdo? Y al sumarlas, vamos a obtener esta suma que nos dice que está acá. Por lo tanto, esta suma va a ser una base de V, si solamente si la dimensión, si solamente si su dimensión es igual a la dimensión de V. ¿De acuerdo? Tenemos otro teorema. Entonces, ojo, este teorema ¿para qué nos sirve? Para saber si es diagonalizable. Este teorema 4 nos dice que si T es diagonalizable, si solamente si su polinomio característico se factoriza en factores lineales y para cada valor propio lambda de T se cumple que la multiplicidad geométrica es igual a la multiplicidad algebraica. Recuerden que la G es la multiplicidad geométrica y la R es la multiplicidad algebraica. Bien. Entonces, esta otra forma, acá sabemos que nuestra matriz es diagonalizable, bien, o nuestra transformación, perdón, es diagonalizable si solamente si la suma de las multiplicidades geométricas es igual a la dimensión del espacio, y acá te están dando otro teorema que también nos ayuda, que nos dice que es diagonalizable si solamente si el polinomio característico se puede escribir, bien, se puede factorizar en factores lineales. Y para cada valor propio que yo tenga, la multiplicidad algebraica de ellos, de cada uno, es decir, el primer lambda va a tener su multiplicidad algebraica, y esta multiplicidad algebraica tiene que coincidir con la multiplicidad geométrica, ¿de acuerdo? Para el segundo lo mismo, tiene que coincidir. Entonces, ahí va a ser diagonalizable, ¿bien? Seguramente que con Víctor van a ver ejemplos donde va a ser fácil ver esto y ustedes decir, bueno, es diagonalizable por esto, ¿de acuerdo? Entonces, si se cumple esto. Para cada valor lambda, obviamente. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Podemos observar acá que tenemos una matriz de orden 5 por 5 y dice, determine si la siguiente matriz es diagonalizable o no. Ojo, dice, determine si es diagonalizable o no. Podemos utilizar cualquiera de los dos teoremas que tenemos atrás, dado que no nos piden diagonalizar. Entonces, lo que usted hace primero es calcular el polinomio característico que está dado por P sub m de lambda.
bien, que es tomar la matriz M a la diagonal principal, restarle lambda y calcular el determinante. Cuando usted calcula el determinante de la matriz menos lambda veces la identidad, llegamos a esto que podemos observar acá. Bien, entonces de acá yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos valores propios hay? Para calcular los valores propios, basta con tomar el polinomio característico igualar a 0 y calcular los valores de lambda que satisfacen esa ecuación. En este caso podemos observar que hay dos valores propios, bien, con multiplicidades algebraicas. En realidad hay 5 valores propios, pero 3 son iguales y 2 son iguales. Hay el 1, valor propio 1, se repite 3 veces porque su potencia es 3, y el valor propio menos 1 se repite 2 veces porque su potencia es 2, y además recordemos que las potencias eran las multiplicidades algebraicas, por lo tanto yo puedo ir a afirmar que la multiplicidad algebraica de lambda igual a 1 es 3, y la multiplicidad algebraica de lambda igual a menos 1 es 2. Bien, solo tenemos dos valores propios en este caso, a pesar de que nuestra matriz es de 5 por 5. Pero ojo, la suma de las multiplicidades algebraicas tiene que sumar igual a n. Bien, recordar eso. Obviamente siempre y cuando el polinomio tenga solución en los reales, en este caso como estamos trabajando, en los reales, ¿bien? Bien, siempre y cuando eso, no siempre. Porque recordemos la clase pasada que teníamos una matriz y que pudimos calcular un valor propio y que el otro polinomio no se podía resolver en R, sino en C, ¿de acuerdo? Cuando usted ya tiene sus dos valores propios, tiene primer valor propio, multiplicidad algebraica 2. Segundo valor propio, multiplicidad 3. Luego vamos a calcular el subespacio propio asociado a cada uno de ellos. Para eso nosotros tenemos que calcular el ker de m menos lambda identidad, pero como en este caso, en el primero, estamos trabajando con el valor propio menos 1, se reemplaza. Bien, pueden observar acá reemplazo lambda. ¿Sí? Entonces esto es simplemente decir, bueno, son los elementos X, Y, Z, S, T que están en R5, de tal forma que cuando yo le aplico M menos 1 identidad por ese vector, va a ser igual al elemento neutro. Sumamos, multiplicamos, formamos nuestro sistema, que va a ser un sistema de 5 por 5, porque tenemos 5 incógnitas. Bien. Con 5 ecuaciones. Bueno, acá usted tiene dos opciones. Puede tomar esta matriz, no reescribir esto, tomar la matriz y trabajarla por Gauss, pero acá nosotros rápidamente podemos observar que en la primera fila multiplicada por esta columna nos va a dar 0, por lo tanto x ya es 0. Bien, x es 0, y si x es 0, x y z, z es 0. Y si z es 0, bueno, acá es lo mismo, y acá esta van a quedar dependientes, que son iguales. Bueno, eso usted ya lo sabe. Bien, entonces cuando usted va y desarrolla este sistema, ¿de acuerdo? Observamos que es un sistema incompatible, por lo tanto, este vector, por así decirlo, que tiene como entradas X, Y, Z, S y T, deben satisfacer estas condiciones, entonces voy y reemplazo. Lo recuerdan, y vamos y nosotros y reemplazamos el X el X 0, el Y, conocemos Y, no conocemos Y, por lo tanto Y queda libre, Z es 0, ZS sigue siendo S, y la T es menos 2S. Bien. Pertenece a R5.
Usted puede decir coma y coma S pertenece a R. ¿Sí? Acá vemos que nos quedaron dos incógnitas que son la I y la S. Separo como 0 y 0, 0, 0 más 0, 0, 0, S menos 2S. Factorizo S, factorizo I y obtenemos que esto es lo mismo que escribir el espacio generado por estos dos vectores. Entonces, recordemos, lambda igual a menos 1 tiene una multiplicidad algebraica que acá lo denotamos por R. ¿Qué multiplicidad algebraica tenía? 2, ¿verdad? Veamos. Sí, 2. Y tiene una multiplicidad geométrica igual a ¿cuánto? Tengo que calcular la dimensión acá. La dimensión acá, usted se pregunta, ahora cuando llega acá se pregunta, ¿este vector se puede escribir como el ponderado del otro? No. Al no poderse escribir es LI. Y al ser 2, la dimensión de S lambda igual a menos 1, déjame ver la notación, ¿sí? Es igual a 2. ¿Bien? Entonces, para el primer valor propio se satisface que la multiplicidad algebraica es 2 y que la multiplicidad geométrica es 2. Vamos a ver con el otro subespacio propio, que se trabaja con el otro vector propio, con el otro valor propio. ¿Bien? Acá. Hacemos lo mismo, pero observe acá, observe que acá reemplazo nuevamente el valor de lambda, que en este caso es 1, trabajo, nuevamente tenemos sistema incompatible, y llegamos a esto, y como uno no es ponderado del otro, yo puedo afirmar que es L y este conjunto, por lo tanto la dimensión de S sub lambda igual a 1 es igual a 2, porque son 1, 2, bien, es decir, para lambda igual a 1, ¿verdad? ¿Sí? Para lambda igual a 1, la multiplicidad algebraica es 3 y la multiplicidad geométrica es 2. ¿Bien? Luego, por el teorema 4, nosotros si sumamos las multiplicidades, bien, mire, si nosotros sumamos, le voy a llamar 1 acá a esto, lambda sub 1, y a este lambda sub 2. Si nosotros sumamos la multiplicidad de geométricas, 2 más 2 nos arroja un valor 4, pero la dimensión es 5, por lo tanto esta matriz no es diagonalizable, ¿de acuerdo? Además que por el teorema 5, perdón, era el teorema 3, del cual estaba hablando la suma de las geométricas, y también por el teorema 4 que podemos observar que las multiplicidades en este caso no coinciden, por lo tanto no es diagonalizable. Bien, eso era lo último que habíamos visto en la clase pasada. No sé si ustedes tienen alguna duda con respecto a esto, si les quedó claro quién es la matriz, quién es la geométrica, qué debe satisfacerse, porque recuerden también esta propiedad, miren. ¿Se acuerdan la relación que había entre la geométrica y la aritmética? Acá. Recuerden también, siempre, la geométrica, mejor dicho, céntrate en la geométrica. La geométrica siempre va a ser menor o igual que la aritmética, pero a la vez va a ser mayor o igual que 1. ¿Bien? ¿Queda alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien puede hablar, por favor? Todo bien, profe. Otra cosita que quería preguntarle, profe. Escucho. Eh, en los generadores de ambos valores de S, de los subespacios propios, en los generadores uno puede dejarlo en función de S y de T, ¿cierto? Y así quedarían diferentes vectores. Claro, a usted le podría, sí, y también, ¿verdad? A ver.
En el último ejercicio que vimos, a ver, déjame ver. Sí, en el último ejercicio. A ver, déjame revisar. ¿Acá? Exacto. Veamos, acá x0 y z son iguales y t va a ser igual a menos s. ¿Usted cómo quiere dejar? Bueno, la primera va a ser 0, la i va a ser z, acá z, y acá la t, la s sigue siendo s y la t sigue siendo es menos s. De esa forma se desarrolla acá. ¿Cómo usted quería desarrollarlo? Sí, el segundo vector, el de la derecha, ese uno puede poner como t es igual a menos s, los vectores se invertirían. O sea, en este caso está en función de s, como que s es igual a uno y t es igual a menos s, entonces t es menos uno. Pero uno también lo puede dejar en función de t, ¿cierto? Es decir, usted decir s igual a menos t. Exactamente. Acá despeja, si usted hubiese despejado acá S, sí, claro que sí. ¿De acuerdo? En ese caso, eso es lo que está. En ese caso, ¿cómo queda? Queda 0, Z, Z, eh, menos T y T, ¿verdad? Entonces te queda simplemente Z y T. Entonces nuevamente separas, te quedaría 0, 1, 1, 0, 0, que sería el primero acá igual, y el otro sería 0, 0, 0, menos 1 y 1. ¿Bien? Que también es válido. No todos van a llegar a lo mismo. Eso es lo bonito ahora. De que no todos, acá vamos a ver si se copia, porque no todos van a llegar al mismo, porque no todos van a despejar la misma variable, ¿de acuerdo? Y cuando vayan a diagonalizar, no todos van a tener la misma matriz P. Bueno, algunos sí. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe, gracias. Bien, entonces ahora vamos a la otra materia, que es Producto Interno. No sé si ustedes habrán visto Producto Interno antes. Profe, ¿Sí? ese material no está en Canva, ¿cierto? ¿Cuál? El de producto interno o interior. No sé. ¿No lo subieron? Yo lo estaba revisando durante de la clase y no estaba solamente el de diagonalizaciones. Yo lo voy a subir luego o lo quiera ahora. Sí, para poder imprimirlo. Es que yo tomo apuntes sobre la guía. Ok, sí, ahora lo voy a... Déjame subir, pero no sé qué le pasa a mi computador que no quiere funcionar. Está como colapsado. Bien. ¿Le llegó? ¿Se envió, no? A mí todavía no me aparece nada. Y la pantalla se ve negra, profe. No sé qué pasó. ¿Y ahora? Ahora Ahí sí. llegó, profe. Sí, gracias. Los que quieran imprimir, pueden imprimir ahora, mientras yo voy a sacar el quiz para que lo puedan desarrollar un momentito. Bien. No puedo abrir mi correo, así que voy a ir a la profesora ahí.
Profe, ¿Sí? esta materia de producto interior, ¿usted la encuentra más fácil o más difícil que la anterior? Yo la encontré como súper mecánica. Porque son demostraciones, pero son rápidas. O sea, no rápidas, son como te digo, son fácil de verlas. ¿Me entiendes? ¿Pero en qué encontró difícil en la materia pasada la diagonalización? Un poco, ¿o no? O sea, tal vez no tan difícil, pero los procesos eran igual un poquito extensos de Es, diagonalización. Hay que sacar hartas cosas. sí. Estoy tratando de no responder mi computador. No sé qué le pasa. Voy a tratar de enviárselos por el correo, por mi celular. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe, ahí se ve. Ok, al menos puedo ver la pantalla yo también, así que voy a enviarles el quiz para que lo desarrollen por mensaje, pero también por acá. Espacios vectoriales con producto interno. El problema acá es que es abstracto, ¿me entiende? No se puede ver como, o sea, sí se puede ver en dimensiones pequeñas, pero algo es abstracto, son cosas abstractas como puedes observar. Dame un segundo. Dame un segundo, por favor. Respondan ese quiz, por favor. 5 minutos para empezar con la materia. Una nueva materia. ¿Le llegó? ¿Pudieron abrir? Sí, profe. Ya. Yo no lo puedo ver. Pero lo voy a ver acá. Recuerden bien la dimensión del espacio P sub 4R. Llevo 3 respuestas. A ver si alguien más se anima. No puedo ver. A ver, 5. Vuelvo a repetir. Recuerden bien cuál es la dimensión de P sub 4.
Sí, ya me equivoqué. Era 5 la dimensión. Siempre me confundo en eso. Entre las matrices de orden 4 esa la dimensión es 4, ¿cierto? Sí, Y el R, polinomio es uno menos. O sea, uno más más. uno más, sí. Sí, Si tu polinomio, pucha. si es el espacio, es uno más. Siempre nos quiere pillar, profe. ¿Cómo? Siempre nos quiere pillar, le digo. Sí. Nada, sí, Pero está bien, así aprenden. sí, Así ya no, no se ya, les va a olvidar. claro. Bien, ¿alguien más se va a animar a responder? No veo cuántas personas hay en clase para saber. ¿Hay cuántas personas hay en clase? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver cuántas personas hay en clase o no? Creo que donde dice mostrar participante. Ah, ya, hay 19, dice Cristian. Ya. ¿Alguien más se anima? Hay uno más. Vamos 50-50 hasta ahora. 50 contestó bien, 50 no. Bien, bien. Entonces, esto era inmediato. La pregunta dice, no la puedo sacar porque está pegado esto, pero la pregunta era, ¿cuál era la pregunta? Y me olvidé. Nos daban una transformación T que va de P sub 4 en R hacia P sub 4 en R y nos decía que T tiene dos valores propios y que la multiplicidad geométrica de cada uno de ellos es 4. Por lo tanto, nos preguntan si es diagonalizable. Recordemos que la suma de las geométricas debe ser igual a la dimensión del espacio para que sea diagonalizable. Es diagonalizable. Bien. Entonces, ¿cuánto nos suma? Solamente tiene dos valores propios, solo dos. Y cada uno tiene multiplicidad geométrica 4, entonces sería 2, 4 no, 2. 2 más 2 y recordemos que esta dimensión es 5. ¿Se satisface? No. Entonces no es diagonalizable. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo si usted nos acaba de decir que si son iguales, sí lo es? Veamos qué nos dice el teorema de nuevo 4. T es diagonalizable si solamente si el polinomio característico se factoriza bien en factores lineales. Se factoriza en factores lineales, completo, ¿de acuerdo? No puede existir, por ejemplo, si le da esto su polinomio característico. Imaginemos que le da esto su polinomio característico. Usted me diría, bueno, tengo lambda 1 igual a 1, lambda 2 igual a menos 1, pero acá no puedo desarrollar. O bueno, sí puedo, pero me da complejo. Si estamos trabajando en R, si nosotros estuviésemos trabajando en R, solamente hay dos valores propios. Vamos a aumentarle acá el grado. Acá su multiplicidades aritméticas es 2. ¿Bien? Entonces hay que tener cuidado con eso. Para poder utilizar este teorema que está acá, tiene que estar factorizado por factores lineales, es decir, debe tener la forma lambda, por ejemplo, lambda menos 1 por lambda más 1 por lambda menos 2 al cuadrado, por ejemplo.
Bien, no tiene que haber elementos que tengan raíces en los complejos si estamos trabajando en los reales, ¿de acuerdo? Todo va a depender del cuerpo igual. Bien, muchas gracias por contestar el quiz. Veamos cómo vamos. Entonces era falsa, ¿de acuerdo? Bien, empecemos entonces con producto interior. Con espacios vectoriales con producto interior. Esta es la clase de materia que deberíamos pasar. Bien, entonces lo que vamos a hacer, vamos a generalizar un aspecto de la geometría euclidiana a espacios vectoriales abstractos, ¿bien? La geometría que ustedes conocen hasta ahora es las rectas, las distancias y ángulos en el plano. Acá vamos a exportar estos conceptos a dimensiones superiores, ¿bien? Pero primero vamos a recordar algunas cosas de trigonometría. ¿Ustedes recuerdan en trigonometría haber desarrollado el teorema del coseno? ¿Lo recuerdan o no? Teorema del coseno. Bien. Si nosotros tenemos estos dos vectores, v y u, bien, obviamente el v tiene como coordenadas v sub x, v sub y, bien, y el u tiene como coordenadas u sub x, u sub y, bien. Por Pitágoras, se tiene que la magnitud del vector u, nosotros la podemos calcular por Pitágoras, ¿verdad? Acá miren, esto mide, ¿no? Acá abajo. Del vector u por Pitágoras va a ser u sub x al cuadrado más u sub y al cuadrado va a ser igual a esta distancia. Bien, al cuadrado. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar que la magnitud del vector u está dado por la raíz de la suma al cuadrado de las coordenadas, como observamos acá. Entonces, por teorema de Pitágoras, por teorema de coseno, recuerden que el teorema de coseno nos dice lo siguiente: si nosotros tenemos un triángulo, ¿de acuerdo? El lado, vamos a tener un ángulo y un lado. En este caso, vamos a tener esto. Y vamos a tomar este ángulo que está acá, que sería el ángulo, lo vamos a anotar como ángulo entre u y v. Bien. Bien. Entonces nos dice teorema de coseno. Este lado que está acá va a tener como magnitud, o no, este lado elevado al cuadrado va a ser igual a este lado elevado al cuadrado más este lado al cuadrado menos 2 veces el producto de ambos lados, estoy hablando de lo que mide cada lado, por el coseno del ángulo que se le opone a este lado en rojo. Bien. Y es justamente lo que tenemos acá. Hablando en vectores, obviamente vamos a trabajar en magnitudes, es por eso que ustedes pueden ver las dos barritas acá. Bien, y tenemos esto entonces por teorema del coseno, que si nosotros desarrollamos, si nosotros reemplazamos quién es u menos v, norma al cuadrado, quién es esto y quién es esto, vamos a llegar a esta expresión. Bien, no sé si les queda claro por qué llegamos a esta expresión. ¿Queda claro por qué llegamos a Pues esta expresión? puedes ir desarrollando los cuadros binomios de o no. Mire. Aquí es igual acá. La de u es igual a la raíz de u x al cuadrado más u sub i al cuadrado. ¿Bien? Entonces la reemplazo. Así reemplazo. Acá como está elevado al cuadrado,
acá se simplifica la raíz. Entonces, mira, esta parte de acá es del... Esto de acá es de esto. Bien, acá esto lo pasó al otro extremo. Entonces, esto que está acá, con signo negativo, vendría a ser esto. Con cambio de signo. Bien. Porque acá lo único que hacemos es restar las coordenadas y luego nos quedaría la raíz. U menos b al cuadrado va a ser igual a la raíz. U menos b va a ser u sub x menos v sub x al cuadrado más u sub i menos v sub i al cuadrado. Y todo esto elevado al cuadrado. Se simplifica, porque acá adentro son positivos, porque tengo suma de cuadrados. Nos quedaría que esto es u sub x menos v sub x al cuadrado más u sub i menos v sub i al cuadrado. Bien. Bien. Haciendo esos cálculos uno llega a eso. Bien. Y por lo tanto, sumando, desarrollando los cuadrados, llegamos a que esa suma que tenemos en el numerador es igual a esto, pero esto otra vez más se puede factorizar por 2 y simplificar por el 2 que se encuentra abajo, ¿bien? Pero a la misma vez poder observar que u sub x por v sub x más u sub i por v sub i se puede escribir como un producto de matrices. ¿Alguien me puede decir qué producto de matrices se puede escribir eso? ¿Cómo se escribe u sub x, v sub x más u sub i, v sub i? Como un producto tendríamos una fila que sería u sub x, u sub i y una columna v sub x, v sub i. ¿Verdad? Fila por columna. Esto que está en el numerador. Bien. Entonces, el ángulo entre dos vectores simplemente está dado, bien, está dado por una igualdad. El ángulo va a ser igual a esta expresión, está dado por una expresión que solamente depende de quién, de sus coordenadas. Podemos observar que solamente depende de sus coordenadas. Y además, el numerador lo pude escribir también como un producto, como podemos observar acá. Bien, entonces lo que nos dice acá, vamos a leer lo que dice acá. Este producto es el tema del presente capítulo, este producto que nosotros vemos acá. Bien. Buscamos definir el producto interior en espacios vectoriales abstractos y de dimensiones arbitrarias. Como buscamos total generalidad y total libertad, y como lo que nos gusta del producto interior son las cualidades, bien, no la forma en sí, entonces lo definiremos a través de las propiedades que nos interesa que cumplan, bien. Entonces las propiedades que escogemos para definir son el resultado de décadas de investigación matemática, que logra sintetizar lo deseado de manera óptima. Al igual que en el caso de los espacios vectoriales, la definición que presentamos asegura que todo lo demás se puede obtener gratis, entre comillas. Bien, este enfoque abstracto tiene la ventaja de otorgar la libertad de definir varios productos internos para un mismo espacio, según nuestra conveniencia, lo cual puede ser pertinente en algunas aplicaciones no geométricas. Bien, en este capítulo se restringe siempre a trabajar en los cuerpos R y C, dado que los otros cuerpos no tiene sentido trabajar. Bien, el K ahora va a ser R o C. Entonces, ¿quién será el producto interior? ¿Qué es el producto interior? Les estaba comentando que va a ser algo como esto, ¿bien? Pero que debe satisfacer ciertas propiedades. Entonces, para hablar de producto interior, usted va a decir, dado un espacio vectorial sobre un cuerpo K, donde K puede ser R o C, vamos a definir un operador, ¿bien?
definimos este operador que va de V por V hacia K. Este es un producto interior, ¿bien? O producto interno, y lo voy a escribir P sub I no, P.I, si satisface 4 condiciones. La primera, bien, la primera nos dice, si usted toma 3 elementos del espacio y un elemento del cuerpo, se debe satisfacer estas igualdades. Por favor, observen bien las propiedades. Alfa por U, producto interno entre alfa U y V, es lo mismo que alfa, producto, bien, escalar, entre producto interno y escalar con producto interno de U con V. Si tengo una suma, bien, observen lo que pasa, se puede separar. La propiedad 2 nos dice que para todos dos elementos del espacio se satisface esto. Observen acá bien, ¿de acuerdo? Observen lo que está pasando. U por V, el producto interno, el producto interior entre dos vectores no es que satisface, que no se cumple acá, conmutativo, ¿verdad? Porque acá, ¿alguien sabe qué significa esta rayita que está arriba? Esta rayita que está acá arriba ya es el conjugado, ¿de acuerdo? No se da la igualdad. La tercera propiedad con la que vamos a trabajar o que debe satisfacer para que sea un producto interior y producto interno, PU, PI, es que el producto interno entre dos vectores iguales debe ser mayor o igual a 0. Y la cuarta nos dice que si el producto interno es 0, o el producto interno entre dos vectores iguales es 0, si solamente si ese vector es el elemento neutro. ¿De acuerdo? Entonces, estas propiedades deben satisfacer. Son menos que las de espacios vectoriales. ¿La recuerdan? Espacios vectoriales eran 8. Acá son simplemente 4. Entonces, si yo le doy un operador y le pregunto a usted, ¿este operador es un producto interno? Usted debe demostrarme las 4 propiedades, ¿de acuerdo? De la propiedad 2, nosotros podemos asegurar que el producto interno entre U y U están los reales, ¿de acuerdo? Acá. Si cambiamos no, acá debería ser la 3. Acá la 3. La 3 nos dice que están los reales. ¿Por qué? Porque estoy trabajando acá con el 0, ¿de acuerdo? Y además recuerden que en los complejos no podemos hablar que un complejo es mayor que otro. Bien. También observamos que si K es igual a los reales, entonces el conjugado queda sin efecto en la propiedad 2. Sí. Si trabajamos bajo los reales, queda sin efecto este conjugado, porque el conjugado del número real es el mismo. Entonces, pregunto ahora, ¿ustedes serían capaces de desarrollar este ejercicio? ¿Serían capaces de demostrar las propiedades, las cuatro propiedades? ¿O prefieren verlas conmigo? ¿Qué dicen? ¿Son capaces de demostrar esto? Escriban si no quieren hablar, por favor. Yo estoy viendo el chat ahora. ¿Sí? ¿No? ¿Lo ven? ¿Lo pueden demostrar ustedes solos? La respuesta es no. Bien, veamos. Ok. Ustedes tendrían que, miren, el producto interior, acá, es un producto, bueno, acá, en principio, es una aplicación, ¿verdad?
en un operador que satisface esto. Entonces la pregunta ¿es un producto interior sobre R3? Para demostrar que esto es un producto interior, debemos demostrar cada una de las propiedades que tenemos acá, que son 4, pero la 1 trae 2. ¿Bien? Veamos. Miren, observen. Vamos a tomar un escalar en R, porque estamos trabajando en los reales. En la demostración podemos observar que tomamos un escalar en R y tomamos 3 vectores de R3. El primero es V, el segundo es U y el tercero es W. Cada uno de ellos tiene coordenadas como ustedes pueden observar en la pizarra. Bien, observen. Porque nos interesa acá ver las coordenadas, porque el producto interno está definido. Miren cómo está definido nuestro producto interno. Voy a llevarlo para allá para recordarlo. Ese es el producto interno entre dos vectores, ¿ok? Entonces, vamos con la primera propiedad. La primera propiedad, vamos a partir de esto. Bien, en este caso vamos a trabajar con alfa U, producto interno entre alfa U y W o W. Entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicar alfa por U, porque U lo tenemos acá. Entonces usted va y multiplica alfa por U. Primero, lo reemplazamos. Está acá. Producto interior con W, que está acá. Luego, ¿cómo multiplico? ¿Cómo aplico el producto interior? El producto interior simplemente nos dice primera coordenada por primera coordenada, más segunda coordenada con segunda coordenada, más tercera con tercera. Entonces, la primera coordenada acá va a multiplicar con esta primera coordenada. La segunda coordenada con la segunda coordenada. Y la tercera coordenada con la tercera coordenada se multiplican, bien, par a par, y luego se suma. Veamos si está bien, alfa 1 más alfa 2, bien, está perfecto. Cuando ya tengo esta suma, puedo observar que cuando ya tengo esta suma, acá yo ya estoy trabajando en los reales, ¿de acuerdo? Esta suma ya está en los reales. Y podemos observar que todos los términos tienen como factor alfa. Entonces, como tienen como factor alfa, yo lo factorizo. Y al factorizar voy a obtener esta expresión que podemos observar acá. Pero nuevamente me pregunto, ¿quién es esto que está en paréntesis? Lo que está acá en paréntesis es U1W1, U2W2, U3W3. Entonces es el producto interno entre U y W. Entonces, la primera condición, la primera parte de la primera condición se satisface. Vamos con la segunda. Para la segunda, vamos a partir. Ya la segunda se debe hacer más fácil, ¿verdad? Miren, partimos acá. Primero, reemplazo quién es U, V y W. Sumo U con V. Coordenada a coordenada como nosotros conocemos. Después, calculo el producto interno. ¿Cómo hacer el producto interno? Primera entrada, primera coordenada con primera coordenada. Segunda con segunda y tercera con tercera. Se van a multiplicar y se escribe acá, tal como muestra acá. Pero cuando nosotros multiplicamos, acá aplicamos la distributiva, podemos asociar de tal forma que nos queda la suma de dos paréntesis, cuyo en el primero podemos observar que no es más que el producto interior entre U y W. Y el segundo es, Ángela, por favor. Y el segundo es V con W. Bien. Por lo tanto, hemos llegado a lo que nosotros queríamos, que era demostrar que el producto interior entre la suma de U y V con W es lo mismo que la suma
del producto interior entre U y W, bien con el producto interior de V y W. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por lo tanto, hemos logrado demostrar la propiedad 1. La propiedad 1 es simplemente, esto es algo como cuando ustedes tenían que demostrar producto interior. Producto interior no, cuando tenían que demostrar espacios vectoriales. Vamos con la segunda. La segunda nos dice que el producto interior la segunda nos dice que el producto interior entre U con B es igual al conjugado del producto interior, a ver, pero de B con U, ¿de acuerdo? Estamos trabajando en los reales, por lo tanto el ponderado, dije. El conjugado queda sin efecto, ¿sí? Entonces acá U por B, reemplazo, ¿quién es U? ¿Quién es B? Multiplico, primera entrada con primera, segunda con segunda, tercera con tercera, sumo, bien, dado que acá ya estamos en los reales, acá conmuto, y finalmente llegamos a esto, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Queda claro? ¿Todo bien, profe? Bien. En la tercera ya es un poco más fácil, observen. Tenemos el producto interior entre un vector con el mismo. Entonces voy y reemplazo. Aplico el producto interior, que es el producto entre las primeras entradas, segunda, tercera, y se suma. Pero cuando llego acá me doy cuenta que esto, U sub 1 por U sub 1, U sub 1 al cuadrado. U sub 2 por U sub 2, U sub 2 al cuadrado, y U sub 3 por U sub 3, U sub 3 al cuadrado. Y como tengo una suma de cuadrados, esta suma va a ser mayor o igual que 0. Bien, por lo tanto se satisface. Ahora para la cuarta condición voy a demostrar que si el producto interior entre un vector con él mismo es 0, entonces ese vector tiene que ser el vector nulo. Vamos a partir que el producto interior es 0. Si el producto interior es 0, voy y reemplazo el producto interior que teníamos nosotros acá. A tu papá, por favor, ¿sí? A tu papá. Gracias. Entonces reemplazo acá y lo igualo a 0. Pero cuando yo igualo a 0, ustedes recuerden una propiedad de cálculo diferencial que decía que si tú tienes sumas, si tienes cuadrados de suma, ¿me das un minuto, por favor? Si tenemos la suma de los cuadrados igual a 0, por ejemplo, de dos números, la suma de cuadrados de dos números igual a 0, esos números tenían que ser 0. Lo mismo ocurre si son 3 o si son una cantidad finita. Bien, por lo tanto acá son todos ceros, entonces llegamos a que U es el vector nulo. Bien, recordemos que acá al principio el vector U tiene coordenadas U1, U2 y U3. Un minuto, por favor.
Bien, chicos, volví. Disculpen que mi hija está por ahí pidiendo cosas. Bien. Entonces, la propiedad 4 nos dice, si el producto interior entre un vector con el mismo es 0, ese vector tiene que ser el vector nulo. Bien. Sí, solo si hay un sí, solo si, nosotros hemos demostrado que si el producto interior es 0, ese vector es el nulo. Ahora tengo que demostrar que si el vector es nulo, el producto interior es 0, y eso es fácil de ver, porque si tú tomas el producto interior entre el nulo con el nulo, es multiplicar 0 por 0, 0 por 0, 0 por 0, sumar y nos da 0. Bien. Por lo tanto, el producto interior definido en el ejemplo, definido en este ejemplo, el producto interior no, el operador definido en este ejemplo, gracias a la demostración que acabamos de ver ahora, es un producto interior. Es un producto interior. Y nosotros ya habíamos trabajado con esto, ¿verdad? Un producto. Vamos a recordar algunas propiedades de los números complejos para poderlos utilizar ahora adelante, que viene en unas proposiciones. ¿Bien? Miren, recordemos algunas propiedades de los números complejos. Primero, sea x, y igual a elementos de los complejos, a y b dos elementos de los reales, se cumple lo siguiente, que el conjugado de a más bi es a menos bi. Bien, que el conjugado del producto de x con y es igual al producto de los conjugados. Que el conjugado de la suma de x con y es igual a la suma de los conjugados. Estamos en la propiedad 3. Que el módulo de x es igual a la raíz del producto del conjugado de x con x. Bien. Que x elevado a menos 1. Acá obviamente que x tiene que ser diferente de 0. Bien. Se satisface esto. ¿Qué ocurre cuando un elemento, un complejo, es igual a su conjugado? Ese complejo va a ser real. Bien. También recordemos que si sumamos un número complejo con su conjugado, eso va a ser igual a 2 veces la parte real, y si nosotros restamos o diferenciamos en este orden en el cual estoy hablando, el número complejo con su conjugado va a ser igual a 2 veces y la imagen de x. Bien, son propiedades que ustedes ya las conocen. Entonces la pregunta que ahora es natural. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe, se le cortó hace un momento. Lo siento, pero es que mi hija está ahora. No, no se lo puedo, profe. Gracias. Entonces, la pregunta natural que uno se haría es, bueno, profesora, si ya demostré acá que este operador que va de R3 en R3 hacia R, con esta ley de correspondencia, es un producto interno, ¿qué ocurre si... ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Ya.
Tenía el micrófono silenciado. Bien, entonces la pregunta natural, como les estaba diciendo, es ¿qué ocurre si cambio R con C? Y defino nuevamente la ley de correspondencia de esa forma para ese operador. ¿Será que este operador es un producto interior? Entonces la respuesta es no. Y la vamos a ver por qué. Bien, a pesar de que la propiedad 1 sí se satisface, la 1A y la 1B, o la 1 que tiene dos partes sí se satisface, la propiedad 2 no. Bien, ya que el conjugado de un número complejo no es igual al número complejo. Bien, salvo que sean los reales, ¿de acuerdo? Ustedes pueden tomar, por ejemplo, estos dos números complejos que podemos observar, números complejos no, números que están en C3, vectores que están en C3, y calcular el producto interior. ¿Verdad? No el producto interior, sino calcular esto, aplicarle este operador, bien, que sería, y resultaría 2i. Bien, pero eso no es lo mismo, bien, que calcular, usted también acá tendría que calcular el... Tendríamos que calcular acá el conjugado del producto de y con x. Y eso va a ser igual a menos 2i. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, no se satisface la condición 2. Simplemente hemos dado un contraejemplo. Y la propiedad 3 no satisface. Observen. Tomemos, por ejemplo, el mismo x. Si nosotros multiplicamos o aplicamos este producto según la ley de correspondencia del operador con el cual estamos trabajando, tendríamos que multiplicar y por i, y por i, y por i, y sumar. Pero i por i es igual a i al cuadrado, y el cuadrado es menos 1. Cuando nosotros sumamos obtenemos menos 3, y menos 3 no es mayor o igual que 0. ¿Bien? Y la propiedad 4, por último, si nosotros trabajamos con este i, y nosotros calculamos esto a través de la ley de correspondencia del operador con el cual que estamos trabajando, resulta que esto, bien, es 0. Bien, pero ¿qué debe satisfacer? La propiedad 4 nos dice que solamente va a ser 0 si el vector con el cual estoy trabajando es el vector nulo. Y acá hemos encontrado un vector que no es nulo, pero que satisface la propiedad. Por lo tanto, propiedad 1, bien. Propiedad 2, no. La propiedad 1 sí se satisface, pero la propiedad 2 no. Dado un contraejemplo. La propiedad 3 no. Y la propiedad 4 tampoco. ¿Bien? Entonces, ¿qué sería lo factible acá? Si de esta forma no se satisface bien las propiedades, lo que hay que hacer es cambiar. ¿Bien? Eso no significa que un operador que vaya de C3 por C3 hacia C no sea un producto interno. Sí lo va a hacer, pero definiendo de forma adecuada, como lo vamos a ver acá. Observen. Miren esta definición. La definición 2 nos dice, en Rn sobre R, el producto interno usual es lo que pueden observar acá, que es un operador que va de Rn por Rn hacia R, y definido como la suma del producto de primera entrada con primera, segunda con segunda y enésima con enésima, ¿de acuerdo? Que es el ejemplo, hemos trabajado en el ejemplo 1, pero para n igual a 3, ya lo habíamos definido. Pero sobre Cn vamos a trabajar de esta forma, observen, para que sea un producto interno, no va a ser lo mismo, porque acabamos de demostrar que no es un producto interno, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, recordemos acá la definición para Rn. Sin embargo, para Cn hay que agregar acá al segundo el conjugado, ¿de acuerdo?
Va a ser el mismo producto, pero simplemente que no se va a multiplicar primera con primera, sino que la primera entrada con el conjugado de la otra primera entrada. ¿Se entiende, por favor? ¿Me podrían decir si se entiende o no? Sí, profe. Chicos, lo siento, la verdad es que mi hija me desconcentra. No sé qué le ocurre hoy día. Pero No, sí se entiende, profe. lo Las importante es dos que partes, se entiende la materia y su situación. El estrés. así se pone el estrés, sí. Y lo importante es que ustedes lo vayan entendiendo, ¿de acuerdo? Ya vamos terminando este ramo, fue súper rápido, ¿verdad? Estamos a 7 y nos faltan 3 semanas. Lo importante es que entiendan para que den un buen certamen y puedan aprobar el ramo, ¿de acuerdo? Miren, esta es la definición entonces en RN y en CN. Esto no significa que no se puede definir otros productos internos, ¿de acuerdo? Miren esta propiedad que nos dice. Si nosotros tenemos un producto interno ahora que va de un espacio V por el mismo espacio V hacia el cuerpo acá, ¿de acuerdo? Entonces se satisfacen estas dos propiedades. Miren bien, miren, tengan mucho cuidado, por favor. Miren cuáles son las propiedades para que sea un producto interno. Miren, observen. Alfa UV, alfa UV. Alfa más VW, alfa. U más W igual a UW más WW. Pero observen acá, cambia, ¿de acuerdo? U con V, conjugado de V con U. Bien. Esta propiedad nos dice que tienen que tenerlo anotadito o bien subrayado, que si yo tengo ahora U, el producto interno entre U y alfa V, eso es igual al conjugado de alfa por el producto interno entre U y V. Es decir, que acá cuando yo definí, ¿de acuerdo? La definición nos dice que solamente se pueden sacar escalares de la primera, ¿bien? De la primera entrada, no de la segunda. Este alfa que yo he sacado de decir, ustedes no me pueden decir, según esto que yo definí, usted no me puede decir que U, alfa por V es igual a alfa, punto interno entre U y V, ¿de acuerdo? Eso no. Pero se demuestra una propiedad que nos da algo. Bien, algo para poder desarrollar acá. Miren. Esto no. ¿De acuerdo? Lo voy a revisar acá. Observen la propiedad acá, jóvenes. Miren, puedo sacar también un escalar de la segunda entrada, pero este escalar que sale va a salir con el conjugado. Entonces, que quede claro, si usted quiere sacar un escalar de la primera entrada, sale normal. Pero si usted quiere sacar un escalar de la segunda entrada, tiene que salir como conjugado. ¿Queda claro? Entonces yo le pregunto ahora a usted, ¿qué ocurre si tengo, por ejemplo, alfa U, beta B? ¿A qué será igual eso? Si quiero sacar ambos escalares. Respuesta. ¿El primero se puede sacar? Sí, se saca y no tendría que salir con nada. Pero si quiero sacar este escalar de acá, tiene que salir con el conjugado. ¿De acuerdo? Bien. Y eso nos dice esta propiedad 1. Y ojo también, que acá simplemente puedo separar suma siempre y cuando la suma se encuentre en la primera entrada. ¿Bien? Y pero nos salva esta propiedad que se demuestra que si está la suma en la segunda entrada, también se puede, ¿de acuerdo?
Obviamente la demostración está acá y es fácil de seguir gracias a lo siguiente. Observen. Por propiedad 2, si no más recuerdo, por propiedad 2, dice que el Producto Interior entre U y V va a ser el mismo que el conjugado del Producto Interior de V con U. Entonces lo voy a ocupar. Miren, lo ocupo. Escribo el conjugado e intercambio. Pero como ahora el alfa por V se encuentra en la primera entrada, yo puedo sacar este alfa, ¿de acuerdo? Bien, puedo sacar el escalar. Pero cuando yo estoy acá, digo, bueno, tengo un escalar por otro escalar, porque recuerden que el producto interno es un número, un escalar, ¿de acuerdo? Porque está en el cuerpo, observen, que quede claro eso también. Miren, el producto interno se aplica a dos vectores, pero llega al cuerpo, es decir, llega a un escalar. Es un escalar, ¿de acuerdo? Cuando usted ya está acá, recuerden nuevamente las propiedades. Aquí es igual el conjugado de un producto. Es igual al producto de los conjugados. ¿Bien? Entonces, este alfa conjugado se escribe de igual forma. Pero, ¿a qué es igual el conjugado de V con U? Bien, si yo quiero quitar este conjugado, lo único que tengo que hacer es intercambiar. Y llegamos a esto. Por lo tanto, hemos demostrado esta propiedad, que nos permite sacar escalares de la segunda entrada. Pero ojo, nos permite sacarlo siempre y cuando lo saquemos con conjugado, el conjugado, ¿de acuerdo? Por otro lado, la parte 2 es similar. Bien, miren, tengo esto. Lo que tengo que hacer es, obviamente, llevar a la primera entrada la suma para poder aplicar la definición, y eso se puede, cuando se puede intercambiar la primera con la segunda, siempre y cuando apliquemos conjugado. Es decir, miren, que quede claro, V es igual al conjugado, pero ¿de quién? Se intercambia. V con U, ¿de acuerdo? No olvidar. Entonces, eso hacemos. Entonces, esto me permite que esto quede acá, pero el conjugado. Cuando ya estoy acá, puedo aplicar la propiedad 1 de la definición de producto interno y separar en suma. Pero cuando estoy acá en la suma, me doy cuenta que tengo el conjugado de una suma. Y gracias a las propiedades, el conjugado de una suma es igual a la suma de los conjugados. Entonces acá tengo suma de conjugados. Si yo quiero eliminar este conjugado, lo único que tengo que hacer es intercambiar, y lo intercambio y llego acá. Y lo mismo acá. Bien, por lo tanto, hemos demostrado nuestra propiedad 2. Entonces, tiene que quedar claro, jóvenes, eso, ¿de acuerdo? No cometamos errores de, por ejemplo, hay que tener cuidado con los escalares, porque en la suma ya vimos que se puede separar si está en la primera o en la segunda. ¿Bien? Vamos, siguiente. ¿Hay más acá? Esta demostración de desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esta desigualdad a los ingenieros matemáticos les va a seguir siempre, sobre todo a los numéricos. Bien, vamos, que si ustedes ven numérico igual, esta propiedad de desigualdad siempre les va a perseguir, ¿de acuerdo? Vamos a demostrarla para que les quede claro. Obviamente esta demostración tiene un truco, ¿bien? Es como con truco esta demostración. Observen. La desigualdad nos dice lo siguiente, que si tú tienes un producto interior, miren, aquí está nuestro producto interior, recuerden por favor, nuestro producto interior en sí es un operador que va de un espacio vectorial por un espacio vectorial y llega sobre un cuerpo, ¿de acuerdo? Gráficamente, acá estaría V, y llegaría a R. R no, al cuerpo. Bien, este es el producto interior. Son numeritos, recuérdenlo por favor. Entonces, ¿qué nos dice acá?
nos dice que para todos los elementos que se encuentren en V, si los tomo de a par, se satisface esta famosa propiedad. Desigualdad, que es una de las desigualdades que se utilizan mucho en métodos numéricos y también en álgebra. Bien. Nos dice que el valor absoluto, ¿estaría bien decir valor absoluto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguien me podría decir, profesora, no se dice valor absoluto? ¿Qué opinan? ¿Eso depende del cuerpo en el que se tome o no? Muy bien, muy bien. Como llega acá, acá puede ser R o C. Entonces decir acá valor absoluto no estaría bien, ¿verdad? Porque si son los reales, es valor absoluto. Pero si son los complejos, ¿quién sería? Módulo. Módulo. Muy bien. Entonces, se podría hablar de módulo en general, dado que como tanto en los complejos como en los reales, bien, se podría hablar también de módulo. Entonces se satisface esta propiedad que observan acá. Miren. El módulo del producto interno entre U y V es menor o igual que la raíz del producto interno entre U con U por la raíz del producto interno entre V y V. Bien. Voy a hacer la pregunta acá. Si ustedes están cansados, podríamos parar y, ustedes repasar esta y retomarla en la otra clase. ¿Qué les parece? Me parece bien. ¿Sí? Sí, fue harta materia. Sí, por eso lo Sí, a mí estoy. igual, profe. No es que esté yo cansada porque mi hija esté por acá cada rato, sino que porque he tomado materia de la semana pasada y esta demostración, aunque tengo un truco, es importante. Así que yo prefiero parar acá, que ustedes la revisen y yo la voy a ver la otra clase, obviamente, que es el martes, perdón. ¿Bien? Me voy a quedar aquí un ratito por si alguien tiene alguna duda con alguna guía, no sé. ¿Cómo van con la guía? El martes vimos hartos ejercicios con el profe, que estuvieron bien buenos, profe. Así que yo creo que por eso, a mí, por lo menos, me está costando un poco este curso en relación a cálculo 2. Así que, no, con el profe igual me ayuda todo a entender los ejercicios. ¿Le está costando? ¿Le está gustando? ¿No escuché? ¿Le está gustando? No me está costando de Ah, dificultad. costando. Ah, Sí, ya, ya, así ok. que, no, con el profe igual. Hicimos el listado 7 hasta o sea, todo el ejercicio de la práctica. Así Ya. que, estuvo bien eso. Sí, está súper bien. Y recuerden que los ejercicios que no se desarrollan en práctica, yo también estoy disponible los lunes y yo hago horario de consulta a las 12. ¿Lo recuerdan? Pero ustedes en cualquier momento me pueden preguntar por cualquier ejercicio y yo siempre les voy a responder en cuanto pueda. Lo importante es que tengan la mayor cantidad de ejercicios desarrollados. Bien, para su certamen que se viene ahora. ¿Qué entraría en su certamen de ahora? Entraría desde nulidad hacia adelante. Y vamos a terminar luego ortogonalizando vectores. Y ahí vamos a trabajar con el producto interno. Bien, hay que aplicar. Hay que aplicar producto interno y más adelante vamos a ver que también el producto interno se puede definir a través de derivadas. Bien, producto interno entre derivadas. Con derivadas aplicadas a funciones. No es que solamente nos centremos en R y en C. Bien, hay todo un mundo después. Bien, chicos, que tengan buen día y muchas gracias por la paciencia que tienen conmigo y con mi hija. Que estén bien. Vale, profe, gracias a usted por la clase. Estuvo muy buena. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao, Chao. profe, no se preocupe. Chao, profe, gracias. Chao, Sí, profe, no hay profe. drama. Chao.
Sebastián, ¿tiene alguna duda?